Prepara, oh Dios, mi corazón para... Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Bueno, después de este receso no voluntario de la radio, quisiera por algunos momentos retomar o a lo menos poder cerrar lo que hemos venido desarrollando en nuestros programas anteriores, un tema que tiene que ver básicamente con el discipulado cristiano, con la vida cristiana, de cómo esto se ejemplifica, ¿verdad? Con un caminar, con una carrera, dice Pablo, de la cual uno tiene que permanentemente estar mirando hacia adelante y procurando llegar al final, llegar a la meta. Esto no es cosa de que yo estuve hace tiempo atrás en los caminos del Señor, porque eso no reporta. Es cómo está nuestra fe el día de hoy, cómo está nuestra disposición al servicio del Señor el día de hoy. Eso es lo que realmente cuenta. Por lo tanto, es de esperar que la palabra del Señor nos anime, nos incentive para que podamos realmente mirar este desafío tan grande que tenemos de parte del Señor para nosotros, de andar, de caminar, pero no nos deja solos, sino que su Espíritu Santo queda con nosotros para alentarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para que podamos tener la claridad y la sabiduría siempre de seguir adelante. Esta figura de la carrera es una figura que evidentemente nos habla de acción, y no solo de acción, nos habla de disciplina, de enfoque. Yo creo que todos tuvieron la oportunidad de ver algo de lo que fueron los Juegos Panamericanos que se realizaron en nuestro país este año, y pudimos ver la preparación, la disciplina con la cual se presentaban los atletas para poder rendir y poder llegar primeros, subirse, digamos, al podio, ¿no es cierto?, de los triunfadores. Y creo que como cristianos tenemos que tener esa mente, esa capacidad de decir, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir corriendo, tengo que llegar al final, ¿no es cierto? Que el Señor nos habla de estas cosas simplemente para que podamos generar en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, un sentimiento de desafío permanente, de acción, como decía, de disciplina, para poder seguir corriendo la carrera de la fe. Alguien me decía en una ocasión, pastor, yo llevo, no sé si me dijo 50 o 60 años en la vida cristiana, era una persona mayor evidentemente, y ella me decía, yo hace 60 años que entregué mi vida al Señor. Y uno dice 60 años, son muchos años desde nuestra perspectiva o enfoque terrenal, y esta persona se había mantenido fiel durante todo ese tiempo, porque no es que ya cumplí cierta edad y ahora ya me alejo, sino esperar el llamado del Señor, poder llegar al último día para presentarnos delante del Señor y que el Señor nos pueda decir, bueno, buen siervo, fiel siervo, has sido muy fiel en lo poco, ahora viene lo mucho de parte del Señor. Gloria a su nombre. Esta preparación de los atletas para competir realmente es muy rigurosa. Ellos se someten a una disciplina que implica no solamente la concentración en el aspecto físico, en la gimnasia, en la alimentación, sino que también en aspectos psicológicos, fíjese, de tal manera que la carrera en la cual ellos van a participar pueda resultar sin contratiempo y, lo más importante, puedan llevarse el premio. Claramente la vida cristiana no es una teoría, no es una doctrina de letras simplemente, no es algo en lo cual creemos y asentimos cada vez que nos preguntan sobre ella, sino que la vida cristiana implica una determinación, implica un continuar diario, día a día, día a día. Muchos se congregan el día domingo en diferentes iglesias, en diferentes comunidades, congregaciones, y llega el día lunes y pareciera ser que todo vuelve otra vez
a la normalidad, que todo empieza bajo los hábitos normales de la vida, pero cuidado, así como el día de ayer necesitamos de Jesús y nos nutrimos de su palabra y de la congregación cristiana, hoy lunes también necesitamos la presencia del Señor. También necesitamos esa gracia, esa dirección que proviene de Él. Hay una sola cosa que los atletas tienen en mente al momento de bajar al estadio o de bajar a la pista, y es llegar a la meta. Y Pablo toma esta figura, como le decía allí en 1 Corintios 9:24, cuando dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego exhorta diciendo: corran de tal manera que lo obtengáis. Es fundamental que cada cristiano vea su vida como una profesión de fe que lo lleva a moverse en consecuencia. No se trata solo de una declamación, no es simplemente repetir la oración del penitente y luego bautizarse. La vida cristiana primordialmente es una vida de negación por causa y por amor a Cristo Jesús. Por tanto, siempre conviene preguntarnos: ¿y cómo estoy frente a esto? Hacernos un autoexamen agudo, honesto, sincero. ¿Cuál ha sido mi avance en este camino? ¿Cuántos años llevo en el camino del Señor? ¿Cuáles han sido mis logros? Mis logros personales como un hijo, como una hija de Dios. ¿Es obvio que he avanzado o me he quedado detenido? No podemos engañarnos frente a algo tan importante, tan determinante como esto. San Pablo escribe en Gálatas 5:7 y les dice: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? En otras palabras, si corrían bien, ¿quién los estorbó para que no sigan corriendo? O para que mengue su determinación. Es necesario estar persuadido de esto. En mis años que llevo dentro de los caminos del Señor, dentro del trabajo ministerial, he conocido a personas que en algún momento de sus vidas brillaban en su vida cristiana, en su liderazgo, en su entrega, en su carisma. Se destacaban entre los demás creyentes. Pero ha pasado el tiempo, han corrido los años y hoy día no son nada. No solo están desmotivados, sino que derechamente alejados de la comunión de los santos. Y uno dice: ¿qué le pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión que llevó a esas personas a alejarse de Dios, a alejarse de la congregación? Me imagino que todo comenzó como algo casi imperceptible. Me imagino que fue un proceso donde al comienzo ni siquiera notaron que iban en decadencia, pero hoy están tan lejos que ya no hay ánimo, no hay fuerza, ni hay voluntad para volver. Y entonces, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Cuidado, amables oyentes. Hay estorbos en la vida cristiana. Quizás nos pueden parecer muy legítimos. A veces se trata de un trabajo que poco a poco nos va sacando de la vida de la iglesia, de la comunión cristiana. A veces se trata de asuntos meramente familiares. Por eso Hebreos 12 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solo del pecado nos hemos de despojar, ¿se fijó? También debemos despojarnos de los pesos. Y los pesos son aquellas cosas que pueden parecernos aceptables, legítimas, pero que de una u otra forma nos están privando de poder servir al Señor. Nos están quitando fuerzas, la voluntad de correr la carrera que tenemos por delante. Quisiera que volvamos una vez más a Hebreos 12
Pero observemos los versículos del 1 al 2, que dicen así. Escúchelos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando comenzamos esta serie sobre el camino del Evangelio, hablamos de aquella parte bíblica que narra la historia de Abel y Caín, ambos hijos de Adán y Eva. ¿Lo recuerda? Y dice el relato que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y con Abel y Caín la humanidad prácticamente se bifurca, se da inicio a dos caminos. Uno que transitan aquellos que tienen temor de Dios, la línea de Abel, y el otro que transitan los que no tienen temor de Dios, que es la línea de Caín. Y entonces lo que tenemos aquí son dos caminos. Jesús dijo que el camino de la perdición es ancho, es espacioso y muchos caminan por él. Por el contrario, el camino de la vida eterna es angosto y pocos son los que caminan por ese camino. Y a pesar de que los que caminan por el camino angosto, que es el camino de Abel, no siempre actúan con perfección, sí tratan de hacer lo mejor posible en lo que respecta a su responsabilidad moral y espiritual, y bajo la expectativa de que el Espíritu Santo está ayudándoles en todo eso. Ahora Hebreos 11 nos muestra una cantidad de nombres, de personas que vivieron en el temor de Dios. Es la gran nube de la cual nos habla el primer verso del capítulo 12. Gente que confió en Dios, y aunque no siempre las cosas se dieron en los términos más felices, nos hicieron ver con su ejemplo que sí, es posible llegar a la meta, sobre la base de una fe y de perseverancia, creyendo en Cristo. Se habla de una nube de testigos, de una multitud, pero cuidado. Nadie debe interpretar esto como si se tratase de una mayoría abrumadora, porque no es así. Los que realmente temen a Dios, siempre a los ojos del Señor van a ser un pequeño pueblo, una pequeña manada, como dijo Jesús. Siempre van a ser minoría. El capítulo 12 de Hebreos nos da algunas pautas para poder manejarnos correctamente. Los versículos que leímos son la respuesta a todo lo anteriormente dicho. Es la parte aplicada de todo el contenido. Nos dice a nosotros, ya el foco no está eminentemente en los hombres o en las personas que fueron mencionadas, sino en nosotros. Y dice, por tanto, nosotros. Quiere decir que nosotros que creemos en Dios, corremos la misma carrera que corrieron ellos. Y que si ellos llegaron, nosotros también podemos llegar, si tenemos la disposición clara de hacerlo, por supuesto. En este pasaje se nos explica que hay que cumplir ciertas condiciones para llegar a la meta. Una de ellas es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Saben, en la vida hay lastres, estorbos, obstáculos que no nos dejan avanzar muchas veces. El carácter no sometido, las costumbres dañinas, los hábitos dañinos, etc. Tenemos que irnos despojando de todas esas cosas, por lo que es necesario examinarnos para ver cuáles son esos impedimentos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, madurar en nuestra vida cristiana. Aquellas cosas que nos mantienen aún anclados al pasado. Si realmente tenemos temor de Dios, quitaremos esas cosas porque son estorbos para nuestra vida espiritual. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Muchos leen esto y dicen, entonces la victoria es nuestra, porque nosotros hemos nacido de Dios.
Pero es importante ver la experiencia cristiana, no solo desde la perspectiva de la eternidad, donde las cosas ya son, sino sobre todo, de acuerdo a nuestra experiencia terrenal, ver esto desde la perspectiva del tiempo, donde las cosas están sucediendo, están siendo. Y aunque somos hijos de Dios, aún cargamos una vieja naturaleza que tiende hacia el mal. Aún nuestra parte carnal, corporal, no ha sido glorificada. El hecho de que hayamos llegado a Cristo no significa que no tengamos que luchar y que no debamos despojarnos progresivamente de todo aquello que tiene esa vieja naturaleza y que aún quedan resabios en nuestra vida. Una naturaleza que aún está activa y que se contrapone a los planes de Dios mientras estamos en este mundo, en esta vida. Por lo tanto, tenemos que saber luchar, tenemos que saber resistir, controlarla. Somos árbitros en la ley de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa debe ser controlada mediante la gracia y el poder del Señor. Cada uno tiene un talón de Aquiles, cada uno tiene una debilidad, una lucha personal y tenemos que despojarnos de aquello porque nos puede llevar al fracaso. Lo primero que debemos hacer para prosperar en nuestra carrera espiritual es, con la ayuda de Dios, despojarnos de todo peso, así como el atleta cuando corre. Y lo segundo, despojarnos del pecado, porque no siempre al lado nuestro está la tentación. El pecado literalmente nos asedia. Siempre tenemos la posibilidad de caer. La tentación está allí, realmente. Entonces, tenemos que saber diferenciar, discernir lo que nos rodea y tenemos que saber ir frenando todas esas cosas. Dice este pasaje de Hebreos 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Uno dice, pero ¿por qué paciencia? Si quiero ganar, debo poner todo para llegar primero. Ya lo hemos dicho. Hay carreras que son carreras de velocidad y carreras que son de resistencia. Y la carrera cristiana se parece más bien a una carrera de resistencia, porque no es llegar antes, sino llegar. Y eso debemos tenerlo en cuenta también. Quiero decir que no compito con otros en esta carrera, sino que compito conmigo mismo. Y el punto es llegar a donde el Señor marcó. Esa debe ser la meta de mi vida. Pero no debemos perder de vista que esta es una carrera de largo aliento. Los griegos tenían una carrera de velocidad donde corrían 100 a 800 metros en el llano. Allí el tema es quién llega primero. Pero también estaba la carrera de resistencia, la de 40 kilómetros. Allí el asunto era llegar básicamente. Por tanto, se debe ir regulando el ritmo para poder llegar, porque de lo contrario a los 100 metros el atleta ya estaría sin aliento prácticamente. La carrera cristiana es una carrera de resistencia, eminentemente. Lo importante es llegar, y para ello es sumamente necesario tener paciencia. Pero si somos honestos, la paciencia no es una de las grandes virtudes que tenemos los seres humanos, incluidos los cristianos, por supuesto. En la Biblia tenemos grandes ejemplos de paciencia. Tenemos el caso de Abraham. Él tuvo que esperar el cumplimiento de la promesa de Dios de que tendría un hijo y que de allí nacería una gran descendencia. Tenía 75 años cuando recibió esta palabra y tuvo que saber esperar. Cuando cumplió los 100 años, recién estaba recibiendo a ese hijo de la promesa en sus brazos. Quiere decir que esperó durante 25 años el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Romanos 4:18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiere decir que muchas veces su esperanza entró en crisis, entró en conflicto, pero se mantuvo firme. Y hay que saber esperar. Las cosas no ocurren automáticamente en la vida cristiana. Por lo tanto, la paciencia es una virtud que debemos saber cultivar. Moisés tuvo que esperar 40 años
Cometió un error en el principio y Dios lo mandó al desierto. La paciencia nos hace madurar. Los niños, por lo natural, son impacientes. Usted le promete algo a un niño y lo va a volver loco hasta que se lo cumpla. Pero el cristiano debe saber esperar. Solo Dios sabe cuánto tendremos que esperar. Si tenemos la suficiente madurez para poder recibir ya lo que Él ha prometido. Moisés era un hombre educado, capacitado en ciencia, hábil en palabras y en obras, dice Esteban. Sin embargo, debió esperar 40 años cuidando las ovejas de su suegro. ¿Qué decir de Job? Después de todas sus tragedias, esperaba que Dios interviniera, esperaba que Dios lo sanara, y Dios lo hizo, pero no fue automáticamente. Tuvo que esperar, y esperar no es grato, pero es necesario. Esperar es necesario para el crecimiento espiritual. Yo puedo decir con toda honestidad que me cuesta mucho esto de la paciencia. Por ejemplo, cuando voy a hacer algún trámite y veo que hay mucha gente, hubo ocasiones en que simplemente regresaba, me volvía. Pero he ido aprendiendo que hay que saber esperar. Solía mirar a la persona que estaba en la ventanilla, con qué rapidez atendía, y cada vez que la persona cruzaba palabra con el cliente o con el usuario, o simplemente dejaba su puesto, obviamente por algo importante, no sé, yo pensaba como que me estaba estafando porque me tenía esperando ahí. Pero saben, he tenido que ir aprendiendo poco a poco. Ahora calculo más o menos cuánto tiempo tengo que esperar para realizar tal o cual trámite. Por eso suelo llevar un librito o simplemente ponerme los audífonos, escuchar algún comentario bíblico o social en el celular y ya sé cómo esperar ese tiempo. Pero he aprendido que hay que saber darle vuelta a las cosas, porque la paciencia hay que ejercitarla. Ahora en la vida cristiana esto es elemental. Tenemos que tener paciencia. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia? Ya dijimos que la paciencia ayuda a la madurez, pero tenemos el deber de tener paciencia porque la paciencia también produce en nosotros esperanza. Una esperanza de gloria, decía el apóstol. En otras palabras, sé que aunque tenga que esperar mucho tiempo voy a llegar. ¿Cuándo voy a llegar? No lo sé. No me pregunten cuándo, pero tengo la certidumbre de que voy a llegar. La paciencia cristiana siempre está unida a la esperanza. Somos pacientes porque tenemos esperanza. Nunca debemos de perder de vista esto. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Qué bueno sería que se dijera eso de nosotros, ¿no? Y por último, debemos tener un objetivo correcto y mirar siempre hacia el objetivo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo podemos poner los ojos en Jesús si no vemos a Jesús? Es verdad, la realidad espiritual no la podemos ver con los ojos naturales. 2 Corintios 5:7 dice que andamos por fe, no por vista. Y mientras los ojos biológicos, físicos, nos traen noticia de lo que sucede a nuestro alrededor y sobre eso vamos tomando decisiones, debemos aprender a aguzar nuestra vida espiritual para entender el mundo espiritual y tomar decisiones a nivel espiritual. Significa, por tanto, que tengo que ejercitar la fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como dice 2 Corintios capítulo 10, allí el apóstol nos insta a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y déjeme decirle que esto no ocurre automáticamente. Hay que cultivarlo día a día. La vida nos presenta disyuntivas, situaciones donde tengo que detenerme y preguntarme, a ver, ¿qué es lo que dice Dios sobre esto? Pero hay que tener cuidado con esa frasecita
una frasecita que se hizo famosa un tiempo atrás que decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y sabe por qué es peligrosa? Porque evidentemente cada uno acomoda lo que haría Jesús a partir de sus propios criterios. Pero no, lo que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios, porque allí es donde tengo la respuesta a lo que necesito saber realmente. Entonces puedo avanzar llamando las cosas que no son como si fueran. Como dice Romanos 4:7, o como dice 2 Corintios 4:8, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La visión de las cosas terrenales y pasajeras no nos sirven para la fe. Debemos analizar todas las cosas a través de otro cristal. Pero si somos honestos, muchas veces nuestros análisis los hacemos a partir de otros parámetros. Analizamos la realidad desde lo político, desde lo económico y muchas cosas más. Pero el Señor nos invita a analizar las cosas a partir de lo espiritual. De ese modo no seremos desviados del propósito de Dios para nosotros. Es importante tener una clara visión de la realidad a partir de lo espiritual. Es necesario saber analizar cada cosa a través de lo que Dios dice. Se dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. No fue fácil para Moisés llevar a cabo lo que Dios le encomendó. La gente era torpe, era rebelde, era dura. Sin embargo, él se mantuvo como viendo al invisible. Y dice el libro de Hebreos: por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros tenemos que tener una visión clara en ese sentido. Una visión oscurecida nos sumirá en un estado de confusión, nos debilita hasta la caída. A nosotros el Señor nos puso una meta, un objetivo que debemos seguir cada día. Dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Se fija? Jesús es la meta. Y cada corredor tiene su pista y entonces debe correr sin mirar hacia atrás, sin mirar al lado si el otro se cayó o abandonó, sino que prosigue hacia la meta con la mirada puesta en Jesús siempre. Jesús tuvo un objetivo claro en su vida. Su objetivo era la cruz, morir por los pecadores. Y la multitud lo siguió hasta que empezó a hablar de la cruz. Los discípulos comenzaron a rebelarse contra esto. Dice Lucas 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro. En otras palabras, siguió con determinación. Aunque no era fácil ir a Jerusalén y morir, pero entendió que para eso había venido. Tenía un solo objetivo y muchas cosas interferían en ese objetivo. Lo intentó Satanás, pero no lo logró. Lo intentaron los fariseos, pero no pudieron. Los mismos discípulos lo intentaron, pero no lo lograron. Pablo dice a los filipenses: hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Acá lo que pesa en nuestra vida espiritual es nuestra visión espiritual. Si miramos al Señor, nada nos va a vencer, ni al miedo, ni la tormenta, ni el problema, nada. No vamos a hundirnos. Podremos caminar sobre las aguas realmente si estamos tomados de la mano del Señor. Pero no olvidemos esto. Estamos en una carrera. La fe es una carrera que nos insta a despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y también es una carrera que debemos correrla con paciencia, manteniendo nuestra mirada en Jesús siempre. Él es la meta de nuestras vidas. Por tanto, dejemos atrás el pasado, los sentimientos fluctuantes y sigamos firmes, decididos, determinados hasta el final. Pablo, cuando se despide de los ancianos en Mileto, les dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nunca olvidemos esto. Nuestra meta es el gozo de encontrarnos finalmente con el Señor, y esto es posible si ponemos nuestros ojos en Él y seguimos a pesar de las dificultades propias de esta vida.